Código de problema OBDI y descripción técnica colector de admisión control de corredor atascado banco cerrado 2. ¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a todos los vehículos más nuevos de 1996, Nissan, Honda, Infiniti, Ford, Dodge, Acura, Toyota, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Si su vehículo equipado con OBD2 ha almacenado un código P2007, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado que el actuador de control de aire del múltiple de admisión IMRC para el banco de motores 2 está atascado en la posición cerrada. El banco 2 indica que el mal funcionamiento está relacionado con el banco del motor que no contiene el cilindro almohadilla 1. El PCM controla el sistema IMRC que se usa para administrar y ajustar el flujo de aire a medida que ingresa en el colector de admisión inferior, las culatas y las cámaras de combustión, las aletas de metal con forma cuidadosa que se ajustan perfectamente en el puerto de admisión de cada cilindro, se abren y cierran mediante un solenoide de control electrónico del corredor. Las aletas del corredor están atornilladas a una varilla metálica delgada que se extiende a lo largo de cada culata y pasa por el centro de cada puerto de admisión. Las aletas se abren con un solo movimiento, pero esto también significa que todas las aletas estarán inoperativas si una de ellas está atascada o atascada. El actuador IMRC generalmente se une a la varilla mediante un brazo mecánico o un engranaje. Se usa un diafragma de vacío en algunos modelos para operar el actuador. Con el actuador operado por vacío, el PCM controla un solenoide electrónico que regula el vacío de admisión al actuador IMRC. Canalizar y restringir el flujo de aire, ya que se introduce en el motor, crea un efecto de remolino. Los datos de la investigación nos han demostrado que el efecto de remolino ayuda a que la mezcla de aire-combustible se atomice más a fondo. Una atomización más completa ayuda a reducir las emisiones de escape, mejorar la eficiencia del combustible y optimizar el rendimiento del motor. Diferentes fabricantes utilizan diferentes métodos de IMRC. Consulte la fuente de información de su vehículo. All Data de Y es un recurso excelente para conocer los detalles del sistema IMRC con el que está equipado el vehículo en cuestión. Por lo general, los corredores de IMRC están algo cerrados durante las situaciones de arranque, ralentí y se abren completamente cuando se abre la placa del acelerador para garantizar que el sistema IMRC funciona correctamente. El PCM monitorea las señales de entrada del sensor de posición del corredor IMRC, el sensor de presión absoluta del colector PAP, el sensor de temperatura del aire del colector, el sensor de temperatura del aire de admisión, el sensor de posición del acelerador, los sensores de oxígeno y sensor de flujo de masa de aire MAF, entre otros. El PCM monitorea la posición real de la aleta del corredor y la ajusta de acuerdo con los datos de conducción del motor a medida que se ingresa al PCM y se calcula. Se almacenará un código P2007 y se puede encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Si el PCM no ve un cambio suficiente en la temperatura del aire MAP o múltiple como se esperaba con el reposicionamiento deseado de las aletas por el actuador IMRC, en algunos modelos se requerirán múltiples ciclos de encendido con un fallo del actuador IMRC para la iluminación 1000. Síntomas. Los síntomas de un código P2007 pueden incluir vacilación ante la aceleración, escape rico, eficiencia de combustible disminuida, sobrecarga del motor. Causas. Las posibles causas de este código del motor incluyen banco de corredores del colector de admisión flojo o atascado, 2 banco de solenoides del actuador IMRC defectuoso, 2 banco de sensores de posición del corredor del colector de admisión defectuoso, 2 cableado abierto o en cortocircuito en el circuito de control del solenoide del actuador IMRC, acumulación de carbono en las aletas del IMRC.
IMRC o el colector de admisión puerto sensor MAP defectuoso corriente del conector del solenoide del actuador IMRC corroído. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Será necesario un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM y una fuente de información confiable del vehículo al intentar diagnosticar un código P2007E. Antes de comenzar mi diagnóstico, verificaría los boletines de servicio técnico TSB para los síntomas particulares, los códigos almacenados y la marca y modelo del vehículo. Si encuentro una TSB relacionada, la información a menudo ayudará a diagnosticar el código en cuestión. Mi punto de partida habitual para cualquier diagnóstico es una inspección visual del cableado del sistema relacionado y las caras del conector. En este caso, sé que los conectores del actuador IMRC son propensos a la corrosión. Esto podría causar un circuito abierto, por lo que enfocaría la atención en el área. Ahora conectaría el escáner al conector de diagnóstico del vehículo y recuperaría todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Tengo la costumbre de escribir esta información en caso de que sea un código intermitente. Luego borro los códigos y pruebo el vehículo para ver si se restablece el código. Continuando, obtendría acceso al solenoide del actuador IMRC y al sensor de posición del corredor IMRC. Si se restablece el código, consulte la fuente de información de su vehículo para conocer las especificaciones de prueba de ambos componentes. Use el DVOM para realizar una prueba de resistencia en el solenoide y el sensor. Si alguna de estas partes no cumple con las especificaciones, reemplácela y vuelva a probar el sistema. Desconecte todos los controladores relacionados antes de probar la resistencia del circuito con el DVOM para evitar daños en el PCM. Si la resistencia del actuador y del sensor cumple con las especificaciones del fabricante, use el DVOM para probar la resistencia y la continuidad en todos los circuitos del sistema. Repare o reemplace circuitos en corto o abierto según sea necesario. Notas de diagnóstico adicionales. Tenga cuidado al manipular tornillos pequeños o remaches en o cerca de las aberturas del colector de admisión. Pruebe la unión de la aleta IMR con el actuador desconectado del eje. Los tornillos o remaches que aseguran las aletas al eje pueden aflojarse o caerse causando aletas para unirse. Las copas de carbón dentro de las paredes del múltiple de admisión pueden hacer que las aletas IMRC se unan.